Daniel de Freitas. Él tiene 8 años compartiendo con nosotros a nivel ministerial, y hay algo que sucedió en nuestra iglesia que prácticamente nos conecta no solamente de forma pastor y discípulo, sino que también nos conecta del plano personal y tiene una transición y un cambio particularmente en nuestro ministerio particularmente. Estábamos compartiendo ahorita, a mí se me olvida mucho la fecha, pero hace como 4 años, ya va para 4 años, en la iglesia pasó una situación complicada, una situación difícil. Nosotros como pastores pasamos una situación que es dolorosa, pero a la vez nosotros nos afianzamos en la palabra. 2 pérdidas, cuando habló, 2 personas partieron con el Señor, 2 jóvenes específicamente, hermanas, y eso a nosotros prácticamente nos afectó de forma ministerial, de forma personal. Una de las hermanas particularmente hablando, venía pasando por un proceso dentro de la iglesia, muy comprometidas, de verdad. Toda la iglesia siempre las recuerda desde ese punto de vista: comprometidas, trabajadoras, servidoras del Señor. Trabajaban en ministerio con los niños, en ministerio de mimos, de danza, bueno, talentos para el Señor. De verdad, nuestras hermanas que partieron, un esfuerzo y una obra tan grande. Yo recuerdo que cuando llegaron a la iglesia venían totalmente, con heridas, como todo el mundo, veníamos con situaciones complicadas, y gracias a su fe en Jesús, a su perseverancia, a creer, a avanzar, fueron transformadas totalmente, cambiadas, así como creemos que el Señor lo hace con cada persona que le cree. Una de las hermanas se enfermó en un tiempo específico, y esto es lo que nosotros nos queremos compartir con toda esta hermosa audiencia. Se enfermó de algo que supuestamente era, como digamos, normal. Todavía recuerdo que las palabras que nos mencionaron cuando tuvo una infección respiratoria fue que en el lugar donde estaba viviendo estaban quemando basuras y fueron afectadas. Fue afectada la hermana mayor, prácticamente fue afectada de esa forma, y comenzó a complicarse cuadro tras cuadro de una enfermedad, de una infección respiratoria. Fue pasando a diversos tipos de cuadros a nivel en su cuerpo, hasta que llegó un diagnóstico fuerte, llegó un diagnóstico de lupus, ¿no? Si mal no recuerdo. Y en ese diagnóstico que le dan de lupus, ya todo comienza a ser distinto, exámenes, todo complicadísimo. A nivel de iglesia, nosotros, toda iglesia que pasa por un proceso como este, lo primero que hace es, vamos a orar. O sea, yo creo que en nosotros como cristianos siempre está esa fortaleza de vamos a entregar nuestras cargas al Señor, vamos a orar, vamos a pedir, vamos a clamar. Y era hermoso cuando nosotros íbamos delante de la presencia del Señor y pedíamos por misericordia. Recuerdo en este testimonio que tenemos, por eso digo que el testimonio nos une a todos como iglesia. Recuerdo que una oportunidad estábamos en un servicio y nos hablaron de que había entrado en terapia intensiva. Y cuando nos dan esa noticia y no nos dan mucho aliento, como iglesia estábamos con fortaleza en la palabra, pero también emocionalmente mal. Es ese tipo de oración de Señor, ayúdanos y haz algo y ten misericordia. Y gracias a Dios vimos una evidencia muy linda, la misericordia de Dios tan hermosa en ese momento, y la hermana salió de terapia intensiva y se comenzó a recuperar, pero era una recuperación que avanzaba y cedía. Esa hermana mayor va para 4 años, en diciembre del 2016, ¿no? Estamos hablando. Va para 4 años ya. En un momento específico, murió. O sea, partió con el Señor. O sea, su alma no se pierde, parte con el Señor. Y nosotros quizás como cualquier familia ministerial y cualquier familia humanamente, ya uno como que se va preparando. Y digo que se va preparando porque, el cuadro era complicado a nivel de salud. O sea, no era que lo aceptábamos, pedíamos por sanidad, pero sí quizás estábamos con un poquito mentalizados a que en cualquier momento podía suceder algo. Eso pasó, eso quizás nos afectó. Lo que quizás nos termina como que de derribar de forma emocional es que la otra hermana
que se congregaba con nosotros, que era esposa de mi hermano Daniel de Freitas, que él ya va a compartir eso. La otra hermana, en un momento específico de ese trance doloroso de perder a su hermano, cae en un cuadro depresivo, pero ella ya venía con un cuadro de salud complicado, ¿sí? Mi hermano Daniel y mi hermana Ismar, que es la que estamos hablando en este particular como matrimonio, tuvieron un hijo, y su hijo Isaac, cuando nace, hubo una mala praxis, algo así, hubo un proceso fuerte en su parto y ella quedó en coma, recuerdo, ¿no? Quedó en coma. No recuerdo por cuánto tiempo, pero sí hubo un proceso donde estuvimos orando y fue complicado su cuadro. Pero se levantó, siguió con su matrimonio, atendiendo a su hijo. Pero ese proceso de la muerte de su hermana la afectó a ella, a la familia, a todos, no es para menos, afectó su vida completamente. Y en un momento específico, la esposa, la que era esposa en este particular, mi hermana Ismar, de mi hermano Daniel de Freitas, se complica de salud a los días, ¿sí? Recuerdo que fue algo así como a los días, se complica de salud, entra en la parte hospitalaria y entra en un momento específico en terapia intensiva. No comprendíamos por qué estaba entrando todo tan acelerado. Es como que te den un golpe y no te dan la oportunidad de levantarte. Algo así nos estaba pasando a todos. Claro, nadie estaba programado para otra pérdida. Nosotros seguíamos creyendo que Dios iba a obrar, que Dios estaba haciendo la obra, que Dios iba a sanar, todo eso que de verdad es bíblico, es real, y creemos que Dios sigue haciendo milagros hoy, todo. De verdad quiero que me sigan en este testimonio, porque estamos convencidos que Dios es Dios en medio de cualquier circunstancia. Pero en esta particular que nos sucedió, al poco tiempo, o sea, pasaron como 20 días, Daniel, ¿no recuerdas? 26. Muy bien, 26 días. Mi hermana Ismar, en este particular, cae en terapia intensiva y también parte con el Señor. Wow, eso fue para nosotros a nivel ministerial, fue duro, como iglesia fue duro. A nivel pastoral también afectó, porque uno aprende, cualquier pastor que puede estar escuchándome, ya uno aprende a amar a la congregación y ya no es solamente un creyente, sino que forman parte de tu familia, son tus hijos, espiritualmente hablando. O sea, tú oras por ellos, tú trabajas por ellos. O sea, es una relación única que hay entre pastor y discípulos y líderes de la iglesia y congregantes. Es algo hermoso que cualquier pastor que pueda estar escuchando sabe lo que estamos hablando. Y ella parte con el Señor. No entendíamos qué había pasado, no comprendíamos qué había sucedido, no lo entendíamos a nivel personal, a nivel ministerial, no se entendía. Yo recuerdo que este es el testimonio que tenemos particularmente. Yo recuerdo que antes de que ellas partieran con el Señor, nosotros orábamos por ella, y hubo una oportunidad que siempre la mantengo firme en mi memoria, no para tristeza ni no, sino que mantengo un momento donde oramos por ella y atacábamos en un área específica que es la maldición generacional que podía estar afectando. No sé ni siquiera por qué el Señor colocó ese sentir de orar por la maldición en ese particular en ella, y hubo una evidencia en sus vidas, hubo gritos, hubo lágrimas, y recuerdo que las dos juntas, las dos hermanas que partieron, cayeron en medio de la iglesia, y cuando se levantan nosotros estábamos creyendo en su libertad completa, total, absoluta, plena. Para mayor sorpresa de nosotros, esto nos sucede y nos cambia a nivel ministerial y a nivel personal. Vamos a darle la oportunidad a mi hermano Daniel para que él comparta con nosotros ese evento, porque ya Daniel Ismar y la otra hermana que partió han sido líderes de la iglesia y líderes puntuales, trabajadores, y bueno, siempre han estado con nosotros trabajando. ¿Cómo fue ese proceso que pasaste en este particular con la pérdida de tu esposa? Bueno, de verdad que al escuchar esto, ¿no? Esto nos sigue ministrando, porque no lo expresamos, no lo decimos como orgullo, como satisfacción, pero sí para entender y comprender lo que queremos transmitir, y es poder verlo desde el plano espiritual que Dios nos trasladó, nos llevó. Como lo transmitía a nuestro pastor, fue un proceso fuerte,
como lo decía él, ¿verdad? Llego a la iglesia, cabe destacar que por el factor tiempo, por los minutos, difícilmente podamos abarcar todo lo que parte del testimonio, pero sí llevándolo al punto o digámoslo a la parte esencial que queremos transmitir. Como cualquier joven, llego a la iglesia. Cabe destacar de que no fui un joven adicto, lleno de la parte de droga, alcohol, nada de eso, al contrario, amo al deporte. Llego a la iglesia, digámoslo, emocionalmente mal, mis emociones dañadas, sin propósito, sin identidad. Y llego a la congregación, llego a Jesús y Dios completamente restaura mi vida. Sana mis emociones, sana mis heridas, me da identidad, me da un propósito y me dio la oportunidad de establecer un hogar, de poder marcar la diferencia, no partiendo de ser mejor, pero sí creer en esa promesa que Dios nos da de establecer un hogar, de crear una familia. Y Dios me da la oportunidad por la parte del matrimonio. Me caso con Ismar. Recuerdo que Dios nos bendijo de una forma especial y es una promesa que Dios mantiene, porque aún la mantiene en mi vida, de esa restauración familiar, porque es lo que anhelamos, lo que llevamos en nuestro ADN, es esa restauración familiar. Cuando sucede este testimonio, que ya parte lo abarcó el pastor, cuando llega esa etapa crucial en mi vida donde mi esposa fallece, parte con el Señor, es allí donde vienen esos pensamientos, donde esa promesa viene a tocar tu corazón, viene a tocar tus convicciones, y es ahí donde te encuentras en esa situación de juzgar a Dios, de cuestionar a Dios, o verlo desde el punto de vista que Él quiere que lo veamos. Porque este es el detalle: cuando nos suceden cosas difíciles, dolorosas, tenemos dos opciones: quedarnos en el suelo llorando, preguntándonos por qué, y no verlo desde el punto espiritual, donde Dios nos quiere llevar, nos quiere que podamos visualizar. Recuerdo que el día 28 de diciembre 2016 muere Ismar, y me encuentro en esa situación. Como toda persona, tal vez se preguntaría por qué, dónde está la promesa, dónde está lo que tú me dijiste a través de tu palabra, si me diste una familia para quitármela. Y tal vez me encontraba en esa situación de Job, ¿no? Que uno podría decir por qué, pero fue allí, como lo dice el apóstol, el pastor John, donde esto nos despertó como iglesia, como persona, en lo personal, en lo ministerial. Trajo a nuestra vida ese despertar. No obstante, después que sucede este proceso, su hermana muere 26 días antes. De verdad que es una situación difícil, una situación que cualquier familia tal vez no está preparada para enfrentar, para soportar, pero es allí donde tus esperanzas, tu convicción. Recuerdo que en ese momento una palabra que me mantuvo, que me sostuvo, fue que no, como lo dice la palabra en Tesalonicenses, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Esa palabra me fortaleció, porque a cualquiera un desprendimiento, una pérdida de tal vínculo, tu esposa, tu esposo, un hijo, un ser querido, emocionalmente afecta, duele, hiere. Pero en medio de todo eso, ahí donde las convicciones te van a sostener. Y le creí a Dios, me levanté, seguí creyendo en esa promesa, sin importar muchas veces la parte, digámoslo, emocional, que es donde muchas personas hoy están hundidas, donde muchas personas hoy están, digámoslo así,
encajonada en lo que me pasó, en lo que me hicieron, en lo que me dolió, pero una convicción te va a sostener, y es lo que el Señor nos ha dado una palabra, nos ha dado convicciones que nos mantienen y nos sostienen en los peores momentos. Dios me restauró nuevamente, Dios me levantó, pudimos, digámoslo de una forma literal, digámoslo, avanzar en medio de ese proceso, seguir adelante, creerle a Dios, y pude a través de su misericordia mantenerme firme, creerle a Dios, pero con la parte de digámoslo, verlo que sucedió, verlo de la parte espiritual, que sucedió aquí, que pasó aquí, y es el punto donde estamos tratando de transmitir. Sí, es importante que lo miremos desde este punto, ya que cuando nos sucede esto, como bien Daniel lo menciona, a él le afecta su esposa, a nosotros nos afecta 2 miembros de la iglesia, nos afecta. El detalle no es solamente que te afecte, sino cómo reponerte emocionalmente, cómo levantarte, y no solamente esto, sino cómo reaccionar ante lo que puede venir. Porque muchas veces pensamos que ya no va a suceder, bueno, ya sucedió lo que sucedió, ya lo peor o lo más duro quizás ya pasó. Pero yo recuerdo, Daniel, que sucedió algo particularmente en mí, hablando en mí. Yo recuerdo que cuando tu esposa estaba, eso cambió e impactó mucho mi vida, porque cuando tu esposa entró en terapia intensiva, yo recuerdo que yo iba a visitar a tu esposa. Claro, no sabía si me iban a dejar pasar o no, pero yo iba a visitar a tu esposa y había algo que llegó como un pensamiento. Es esa sensación, mucha gente le dice presentimiento, X, oye, fue un pensamiento que llegó a mi vida. Y literalmente ese pensamiento me decía, Daniel te va a llamar, que en este particular eres tú, te va a llamar, y te va a decir que su esposa murió. Cuando ese pensamiento llega a mi vida, yo me sentí como que, es como que no te repones de un golpe, y cómo reaccionas ante la posibilidad de otro, es algo complicado, es algo que a veces no sabemos ni siquiera ni cómo explicarlo. Y yo particularmente no peleé desde lo establecido, no, simplemente es ese Señor, no lo permitas, es ese Señor, que no pase esto, ten misericordia, es desde la emoción. Ojo con esto, no estoy diciendo que el clamor, que el llorar delante de Dios no sea efectivo. Claro, eso es bíblico, eso es real, tú te derramas, tú lloras. Pero lo que hemos hablado durante todo de esta programación que hemos tenido y transmitiéndose a esta hermosa ciudad, es la capacidad que Dios te está dando para tú poder pelear y defenderte. Es utilizar la palabra de Dios para que tú puedas defenderte ante cualquier ataque que quiera avecinarse. O sea, es ese asumir la postura de ser soldado, es ese pelear y batallar. Bueno, particularmente antes de salir de la casa sucedió lo que llegó a mi pensamiento. Daniel me llamó, me dijo, pastor, mi esposa murió, para mí fue un shock, para mí fue difícil. Yo manejé prácticamente alocadamente al hospital. Yo no tenía palabras para decirle a Daniel. Yo recuerdo que de verdad, bueno, ¿qué le puedo decir? Yo no sé si tú recuerdas, Daniel, pero yo pedí unos minutos a solas con Ismar en la habitación. Y yo no oraba, yo lo que hacía era llorar. Es ese lamento de, bueno, Señor, y ayúdame, y lloraba. Incluso la palabra dice que los muertos en Cristo, uno puede orar por los muertos y resucita. O sea, yo no pensé en ninguna palabra, yo lo que hice fue, bueno, es esa parte sensible del hombre, de la persona. Eso nos transforma completamente, porque a partir de allí comienza a llegar un ministerio a nuestras vidas, un ministerio que se llama Cristo Libera, y llega a nuestras vidas ese ministerio. Mi apóstol Julio Escobar comienza a hablarme de lo que es este ministerio, y oró por mí, particularmente oró por mí por teléfono, me ayudó, me fortalecí, me cambió, me transformó.
Y comenzamos a entrenarnos a nivel de iglesia, bueno, particularmente mi esposo y yo comenzamos a entrenarnos. Al poco tiempo, para aprovechar el tiempo que nos queda ya, al poco tiempo, tu hijo Daniel, Isaac, al poco tiempo, ¿qué pasó con Isaac? Creo que fueron como 8 meses, ¿no? Que me estabas contando. ¿Qué pasó con él? Sí, es importante esto. De verdad que después de ese proceso que atravesamos con Ismael, de ese cuadro clínico, ella muere. Es allí donde comienza ese despertar espiritual de cómo estamos peleando. Inclusive, recuerdo que en ese lapso de tiempo de ella estar en ese proceso de salud, una de las áreas que más atacaba no era esto, el cómo pelear. Tenemos la palabra, tenemos el fundamento, pero cómo estamos usando esas armas. Es allí después que entra este ministerio de Cristo Libera, porque es importante este punto, ¿no? Como lo decía el apóstol, cuando ministraron la parte que el Señor seguía inquietando de la maldición generacional, siempre mantenemos una postura. Cuando llegamos a Cristo, toda maldición se cancela. En la cruz, toda maldición Jesús la pagó, y sí es cierto, pero hay un mundo espiritual que sigue operando, que sigue acechando, que sigue haciendo daño, porque la pregunta sería, si ellas estaban en Cristo y las dos murieron, ¿por qué? ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo la maldición pudo causar su efecto aun cuando ya ellas estaban en Cristo? Es allí donde 8 meses después, mi hijo Isaac cae en un cuadro clínico. Recuerdo que le dio un derrame pleural. Es allí donde por desconocimiento, ¿verdad? Líquido en los pulmones. Pero él entró, disculpa que te interrumpa, él entró con un cuadro supuestamente de dengue. Recuerdo que era un proceso supuestamente viral, algo así, que entró en la parte de una infección que él tuvo, que lo conllevó a inclusive hasta darle un derrame pleural, donde líquidos tenía arrojado en sus pulmones. O sea, y vemos que en eso que pasó con tu hijo, ante nuestros ojos prácticamente fue lo mismo que prácticamente acabó con la vida de su tía, particularmente porque era como un mismo cuadro, casi, o parecido, no sé si... Sí, venía ese mismo, digamos, esos mismos síntomas, esa misma enfermedad venía arrastrando a los familiares, porque inclusive a la tía, cuando aún estaba joven, esto después no enteramos, le dio eso, le dio un derrame pleural, a la abuela también le dio un derrame pleural, entonces era algo que ya venía generacionalmente hablando. Tremendo. Entonces, y claro, cuando nosotros hablamos de la evidencia y estamos identificando una maldición, no solamente murieron las dos hermanas, sino que su mamá, al tiempo, en enero, ¿no? En febrero, su mamá muere también, ¿no? Claro, fue a través de algo accidentado, todo ese tipo de cosas, pero, o sea, prácticamente en poco tiempo, 3 personas de la misma familia mueren, y tu hijo entra en un cuadro complicado. Esta es la etapa donde nos transforma. La mentalidad que teníamos en diciembre ya no era la misma mentalidad que teníamos 8 meses después. 8 meses después, donde tu hijo entra en un cuadro clínico y logramos identificar contra qué estábamos peleando. Y comenzamos a pelear desde lo establecido. Yo recuerdo que Daniel tratamos el caso, ya no estábamos desesperados, ya comenzamos a pelear, comenzamos a orar, comenzamos a atacar algunas puertas de acceso que pudieron entrar por ser un niño, que por factor tiempo quizás no nos vamos a extender allí. Pero oramos por el niño, yo oré por el niño antes de trasladarlo a Valencia. Pero tu convicción, Daniel, recuerdo que te fuiste a Valencia y allá fue difícil también, porque habían niños con ese cuadro que también murieron. Claro, es donde nosotros vemos el propósito del mundo de las tinieblas, que él no está viendo cómo tú estás, no está viendo tu emoción, su trabajo es destruir, su trabajo es matar, y sin contemplación venía a orar por él, y fue allí donde nuestra lucha, nuestra pelea ya fue de otro ámbito. Ya allí lo que es la parte de las emociones, aunque jugaban un papel fundamental, ya no estaban basados en un temor, ya no estaban basados en un miedo,
sino en una convicción, y es que en la cruz Jesús nos dio la victoria. Es que en la cruz Jesús nos dio la oportunidad de poder pelear y creer por esa libertad y esa sanidad. Mi hijo fue trasladado al Hospital Central de Valencia en la parte de pediatría, la sala shock, digamos, él llegó un viernes y pasó un fin de semana allí exactamente donde todos los casos de niños, todas las emergencias, por así decirlo, llegaban, era allí. Y por la condición en la que él estaba, él tenía que permanecer en esa área. Y recuerdo que en ese lapso de 2 días, 3 días, más de 8 niños murieron alrededor, y entender cómo ese espíritu de muerte que estaba acechando, ahora con una postura distinta, no podría hacer su efecto en la vida de nuestros hijos, Isaac. Qué bueno, de verdad que sí, qué bueno. Es glorioso porque hoy día podemos ver, Isaac tiene que edad 4 años ya. Ya 4 años, totalmente sano, ¿sí? No ha pasado por ese tipo de cuadro otra vez. Se oró por él, se atacaron las puertas, se destruyó todo el reino. Y lo que había como un plan estratégico para destruir prácticamente a la familia, Dios se glorificó, Dios obró, pudimos ver la gloria de Dios, pudo ver una libertad en su vida y bueno, una transformación en Daniel de Freitas. De verdad es un testimonio vivo de cómo poder reponerse y mantenerse en medio de tantas circunstancias, porque yo puedo contar mi perspectiva de cómo a nivel pastoral y ministerial y personal esto me impactó, pero bueno, él como esposo, como padre e incluso como cuñado, porque su cuñada también muere, cómo le afecta. Y hoy día Daniel de Freitas está firme en la iglesia, ya nuevamente en el ámbito matrimonial, ya felizmente casado. ¿Sí? Así ¿Qué es. tiempo ya? 7 meses. Si se te olvida, te cuelgan cuando llega. 7 meses mi hermano Daniel casado con nuestra hermana Carle, que debe estar escuchando, compartiendo en sintonía. Aquí Daniel no tiene para ver por otro lado, aquí está su suegra Alexandra también, compartiendo en familia. De verdad, mis hermanos, esto es glorioso porque pudimos ver una victoria en medio de circunstancias que nos estaban afectando y pudimos ver la libertad y el propósito de Dios, y eso es lo que estamos transmitiendo, hermano, en la cruz. Como lo mencionaba Daniel, peleando desde lo establecido en la cruz, utilizando la palabra de Dios como espada que tenemos para defendernos, y pudimos ver una victoria. Mi hermano Daniel, se nos fue el tiempo, hijo, se nos fue el tiempo, pero tómate estos minutos para compartir con la audiencia, comparte unos minutos más, darle un mensaje a esas personas que están escuchando, que están pasando lo que están pasando. Comparte estos minutos con ellos que nos quedan. Wow, sí, de verdad que el tiempo nos apremia. Quisiéramos de verdad abarcar más, porque cuando se habla de testimonio, de verdad que es algo, es una vivencia que Dios inclusive permite que podamos experimentar para llevarlo al día a día, y sobre todo traer esperanza, porque en medio de todo esto la palabra dice que la esperanza no avergüenza. Creo fielmente en que Dios, su propósito continúa, su propósito está firme. Es por eso que toda persona que en este momento pueda estar pasando un proceso emocional, tal vez perdieron sus fuerzas, tal vez han vivido circunstancias donde siguen preguntándose por qué, es aquí donde vemos que Dios siempre nos va a tratar desde un punto de vista, y es las convicciones que tenemos en Él. Dios nos da convicciones a través de su palabra, allí nos mantenemos. De verdad que les bendigo grandemente a toda persona que nos pudieron haber escuchado. De verdad, les doy 1000 bendiciones a cada uno, y decirle que de parte de nuestro Señor Jesucristo sigan adelante, y si hay algo en que debemos estar hoy firmes, es en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén, amén, claro que sí. De verdad, gracias a mi hermano Daniel de Freitas por compartir estos breves minutos con ustedes, con esta hermosa audiencia. De verdad agradecemos a Daniel, hoy primicia también.
estamos grabando este testimonio. Próximamente creemos también en la apertura del canal de YouTube de la tribu de Judá. Y bueno, que este testimonio sea un pionero allí en este particular de las redes. Que el mundo pueda enterarse, que el mundo pueda conocer, que Cristo libera, que Cristo nos transformó, nos redimió, nos perdonó y nos da una oportunidad de